Eh, para poder captar y entender la esencia de este problema, pues voy a empezar desde el principio nuevamente, avanzando un poquito más rápido la parte que ya hemos visto. Bien, empezamos mostrando la configuración geométrica de la estructura que vamos a analizar. Se trata de un pórtico plano, hiperestático. Identificamos de manera numeral los nudos de la estructura, también las barras. En este caso, la estructura presenta 3 barras. La sección transversal es de 20 por 60, o sea, es una sección rectangular, el ancho 20, la altura 60 centímetros. Las luces de los elementos que constituyen al pórtico y la carga. La carga es la temperatura. Pues bien, para las barras 1 y 3, al exterior tengo una temperatura de 45 grados y por debajo de estas barras hay una temperatura de menos 10 grados centígrados. Bien, prosiguiendo, datos adicionales para la resolución de este problema: la temperatura inicial, que en este caso he adoptado 20 grados centígrados, el coeficiente de dilatación térmica del material, 10 a la menos 5, sobre grado centígrado. Asumo que la resistencia del hormigón a compresión simple es de 25 megapascales. Esto me sirve para poder calcular el módulo de elasticidad longitudinal del material, que según la norma americana viene dado por esa expresión. Reemplazando y haciendo cálculos, obtenemos que el módulo de elasticidad longitudinal es de 23.500 megapascales. Eso mismo, traducido a kilonewtons, sale pues 23.500.000 kilonewtons metro cuadrado. Bien, pues bien, aplicando el método de las fuerzas al análisis de esta estructura hiperestática, empezamos calculando el grado hiperestático externo. Para ello necesito el número de reacciones en los apoyos, que son 5. En el apoyo empotrado del nudo 1 hay 3. Y en el apoyo de segundo género del nudo 3 hay 2. En total son 5. El número de ecuaciones de la estática, en el caso de pórticos planos, las fundamentales son 3. Y como no presenta articulaciones, pues no hay ecuaciones adicionales de la estática. Por lo tanto, el grado hiperestático externo es 5 menos 3 es 2. Bien, significa que para el análisis de esta estructura vamos a manejar 2 incógnitas hiperestáticas externas. A esas incógnitas hiperestáticas externas las vamos a identificar con X1 y X2. ¿Y cuáles son esas incógnitas? Pues de las 5 reacciones que hay en esta estructura, 3 en el apoyo empotrado, 2 en el apoyo articulado fijo. ¿Ya? De esas 5 reacciones, elijo a 2 de ellas como incógnitas hiperestáticas externas. Bueno, a mí se me ocurre elegir como mi primera incógnita hiperestática a el momento en el apoyo empotrado, que lo identifico con X1, y a la reacción horizontal en el apoyo articulado fijo, X2. Luego, prosiguiendo en cuanto al grado hiperestático interno, la estructura planteada no es cerrada por ningún lado, por lo tanto su grado hiperestático interno es 0. Finalmente, para concluir esta primera etapa, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más el interno, es 2. O sea, en definitiva, voy a tener tan solamente 2 incógnitas hiperestáticas. Prosiguiendo, ahí está la estructura planteada, mostrando ya las incógnitas hiperestáticas, que
De aquí en adelante, las incógnitas hiperestáticas son parte de las cargas externas. Una de las cargas externas, la carga externa propiamente dicha, es la temperatura. Y las incógnitas hiperestáticas, pues, son también cargas externas. Ahora, para la resolución, según el método de las fuerzas, en base a la estructura planteada, debo obtener la estructura isostática equivalente. Eso se obtiene modificando los apoyos. Pues bien, ahí estoy mostrando la estructura sin apoyos y además se modifican solamente aquellos apoyos que llevan incógnitas hiperestáticas. Solamente se modifican las que llevan incógnitas hiperestáticas. Pues bien, hay alguien que llegó, vamos a ver. Lo recibiremos. Bien, jóvenes, entonces, conforme iba explicando, debo modificar en este caso tanto el apoyo empotrado como el apoyo articulado fijo, porque en ambos hay incógnitas hiperestáticas. Pues, ¿cómo modificamos el apoyo empotrado? Bueno, eso está en función de la incógnita hiperestática, que en este caso es un momento. Por lo tanto, el apoyo empotrado lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular, ¿no? O sea, el apoyo empotrado es un apoyo que restringe en su totalidad todos los desplazamientos lineales y todos los desplazamientos angulares del nudo 1. Ahora, como mi incógnita es un momento y ese momento está y mi pórtico es un pórtico plano, entonces voy a eliminar la restricción a el desplazamiento angular. Eliminando esa restricción, pues lo que me queda en el nudo 1 es un apoyo articulado fijo, ya que un apoyo articulado fijo se caracteriza porque ahí sí aparece desplazamiento angular. Finalmente, en el nudo 3, debo reemplazar este apoyo por otro que permita desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Por lo tanto, el apoyo tiene que ser un apoyo móvil. Bien, ahí está la estructura isostática equivalente y ahora, pues, la estructura principal es la estructura isostática equivalente sin cargas. Ahí está, sin ninguna carga. Podemos incluso simplificar un poco más la estructura principal. Bien, proseguimos. A continuación, ya de aquí en adelante, tenemos que resolver la estructura isostática equivalente. Muy bien. De superposición de efectos, ¿no? O sea, estructura, carga térmica. Por otro lado, a la carga X sub 2. Pues analizamos para cada una de esas cargas por separado, para luego, al final, sumar los resultados parciales que se obtienen para cada uno de ellos. Entonces, empiezo a analizar, ¿no?, la estructura isostática para la carga térmica. Para ello, agarro la estructura principal, que es la estructura isostática equivalente, pero sin cargas, y la carga que debo considerar en primera instancia es la temperatura, ¿no? Ahí está la temperatura. Y para esta carga hay que analizarla. Como se trata de una estructura isostática, pues no nos hacemos ningún problema en calcular reacciones, esfuerzos internos y principalmente las deformaciones, ¿no? Bueno, la temperatura inicial es 20 grados centígrados y asumiendo que la estructura se deforma conforme estoy mostrando ahí en línea segmentada.
Entonces, en cuanto a deformaciones se refiere, lo que me interesa calcular son las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. Por lo tanto, lo que me interesa del nudo 1 es el desplazamiento angular de ese nudo que le llamo delta 1, así como se llama X1, la incógnita X1. Y también lo que me interesa calcular es del nudo 3 su desplazamiento horizontal que le llamamos delta 2. Va acompañado por un segundo subíndice. Significa que el delta 1 y el delta 2 en este caso son deformaciones debido a la carga externa propiamente dicha, que en este caso es la temperatura. Bien, concluido el análisis, a esto le llamamos la estructura E sub 0. Bien, vamos a la siguiente carga. Agarro la estructura principal y le aplico la siguiente carga, que es X1. Pero no tenemos el valor de X1, pues el artificio que se utiliza es darle un valor unitario. Para este valor unitario se calcula la estructura, reacciones, esfuerzos internos, deformaciones, ¿no? Y le llamamos la estructura E sub 1. Una vez concluido el análisis de E sub 1 para X sub 1 igual a 1, todo eso lo multiplicamos por el valor verdadero de X1 que aún no lo tenemos. Pero del análisis de E sub 1, lo que nos interesa son las deformaciones. Suponiendo que esa sea la deformada debido a X sub 1 con valor unitario, por lo tanto, en cuanto a las deformaciones, nuevamente lo que me interesa son las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. O sea, en el nudo 1, lo que necesito calcular es delta 1 y en el nudo 2, delta 2. Las deformaciones en la dirección de las incógnitas hiperestáticas, ¿no? Delta 1 y delta 2. El segundo subíndice me dice que estas deformaciones es debido a la carga X sub 1. Bien, y finalmente agarramos la estructura principal y le aplicamos la carga X2, cuya magnitud también no se conoce, le damos un valor unitario. Para ese valor unitario calculamos las reacciones en los apoyos, los esfuerzos internos y la deformación de la estructura. Concluido ese análisis, que le llamamos estructura E sub 2, lo multiplicamos por el valor verdadero X2. En cuanto a las deformaciones se refiere, estimo que de esa manera se va a deformar la estructura, por lo tanto, nuevamente, debo calcular el desplazamiento angular del nudo 1 correspondiente a la incógnita X1, le llamo delta 1, y al otro le llamo delta 2. Pero observen, hay un segundo subíndice. El segundo subíndice me dice que el causante para que aparezcan estas deformaciones es la carga X2. Bien, entonces acabo de describir de una manera global o general la forma como se tiene que encarar el análisis de la estructura isostática equivalente, ¿no? Luego, arriba está la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Para encontrar el resultado final, simplemente debo sumar el resultado obtenido en E sub 0 con el resultado obtenido en E sub 1 multiplicado por X1 con los resultados obtenidos en E sub 2 multiplicado por X2. Esa suma me tiene que dar los resultados correspondientes a la estructura isostática equivalente. Bien, ahora ya pues nuevamente ahí está lo que hay, el procedimiento que acabo de describir, ¿no? Y de ahí pues es que aplicamos la ecuación de superposición de efectos, ¿no? Que la estructura isostática equivalente es igual a E sub 0 más E sub 1 por X1 más E sub 2 por X2. Y también puedo plantearme en este momento la ecuación de compatibilidad elástica de la estructura. Bueno, para ello estoy mostrándoles la estructura inicialmente planteada. Encima de ella está la estructura isostática equivalente. O sea, esto que he llamado estructura isostática equivalente
la palabra equivalente me dice que tiene que tener el mismo comportamiento que el de la estructura inicialmente planteada. ¿Y qué dice la estructura inicialmente planteada con respecto a las deformaciones E sub 0, E sub 1 y E sub 2? Como podemos ver, en el nudo 1 hay un apoyo empotrado y en un apoyo empotrado pues no hay desplazamiento angular. Entonces, la suma de delta 1, 0 más delta 1, 1 por x1 más delta 1, 2 por x2 tiene que ser igual a 0. ¿No? O sea, la componente en z del desplazamiento angular del nudo 1 tiene que ser igual a 0. De igual manera, en el nudo 3 hay un apoyo articulado fijo. No hay desplazamiento lineal en la dirección de x2. Entonces, nuevamente, voy a tener que delta 2, 0 más delta 2, 1 por x1 más delta 2, 2 por x2 me tiene que dar 0. O en otras, el nudo 3 es igual a 0. Bueno, hablando de desplazamientos lineales, en este caso del nudo 3, ¿no? Todo nudo, desde un punto de vista general, ¿no? Tiene 3 desplazamientos lineales y 3 desplazamientos angulares. Pero como estoy trabajando con un pórtico plano, entonces el nudo 3 puede llegar a tener 2 desplazamientos lineales y un desplazamiento angular. Bien, jóvenes. Entonces, ahí están las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Y ahora sí, empezamos a analizar E sub 0, E sub 1 y E sub 2 con más detalle. E sub 0 es la estructura principal cuya carga, en este caso, la carga externa propiamente dicha, es la temperatura, la variación de temperatura. Pues bien, nosotros sabemos que, ya lo vimos eso en el primer tema, de que en estructuras isostáticas, cuando la carga es la temperatura, la estructura se deforma, pero no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Entonces, eso significa que aquí no hay nada que analizar. Debería pasar directamente a la estructura E sub 1. Pero no sé por qué razón hice lo siguiente. Dice cálculo de las reacciones. Entonces, obviamente, esas serían las reacciones que tendrían que aparecer. Pero en este caso, todo es 0. Todo es 0. Bueno, vamos a dejar ingresar. Vamos a ingresar. Que llegó. Ahora sí. Ya, Entonces, pues, las reacciones, que teóricamente son 3 en este caso, como se trata de una estructura isostática sometida a temperatura, son 0. Lo mismo en cuanto a los esfuerzos internos, ¿no? También analizando barra por barra, vamos a ver que los momentos cortantes y normales es 0. Lo mismo para la barra 2, que está en posición vertical, también momentos cortantes y normales 0. Para la barra 3 también, ¿no? Bueno, dije, no sé por qué hice esto, porque tranquilamente puedo explicar que aquí no hay reacciones ni esfuerzos internos, ¿no? Bueno, vamos al análisis de la estructura E sub 1. La carga en este caso, la carga sobre la estructura principal, es el momento X sub 1 con valor unitario. Bueno, acá sí vamos a tener reacciones en los apoyos y vamos a tener también esfuerzos internos. En cuanto a las reacciones, si la carga es el momento, obviamente no voy a tener reacción horizontal en el apoyo articulado fijo del nudo 1. Bien, cálculo de las reacciones, en este caso, tomo sumatoria de momentos con respecto al nudo 1 y llego a esa expresión. Menos B sub 3 por su brazo de palanca es 8, más el momento que vale 1, y de ahí me sale que B sub 3 es 1/8. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, voy a tener B sub 1 por 8 negativo, más el momento
y también B sub 1 sale 1/8. ¿No? Y aquí, inclusive, no había necesidad de colocar verificación. Simplemente, si B sub 1 vale 1/8 y el otro también vale 1/8 y son de sentido contrario, obviamente sumatoria de fuerzas en Y se va a hacer 0, ¿no? No hay por dónde ir. Bueno, luego, una vez calculadas las reacciones, pasamos al cálculo de los esfuerzos internos. Nos vamos al análisis de los esfuerzos internos. Barra 1. Empecemos con la barra 1. La barra 1 es una barrita en posición horizontal, de 8 metros de longitud. En su extremo izquierdo está el nudo 1, donde ahí hay una carga, que es X sub 1 y vale 1, y una reacción B sub 1, cuya magnitud ya conocemos, es 1/8. Luego, en el otro extremo, en el nudo 2, esa barra, la 1, se encuentra rígidamente unida a las otras barras. Eso hay que representarlo por medio de un empotramiento. Y ahora, analizando la estructura, veremos que en el apoyo empotrado aparecen esas reacciones. Luego, partiendo del nudo 1 a una cierta distancia X, tengo que plantearme la ecuación analítica del momento, que es B sub 1 por X menos el momento. Esa es la ecuación analítica del momento flector. Ahí está la ecuación analítica del esfuerzo de corte. Y el esfuerzo normal, en este caso, es nulo. Es nulo. Y listo. Luego, mediante esas ecuaciones, puedo calcular el momento en el nudo 2, el cortante en el nudo 2 y el normal en el nudo 2. Simplemente a las ecuaciones analíticas, a la variable X, le tengo que dar el valor 8. Bien, vamos ahora inmediatamente a la barra 2. La barra 2 es una barra en posición vertical, de manera tal que esta barra, que tiene 5 metros de luz, en el nudo 3 lleva una fuerza, que es B sub 3. B sub 3 en este caso es un esfuerzo normal que me tracciona a la barra 2. Y en el extremo superior se encuentra rígidamente unida a otras barras, en donde ahora, partiendo del extremo del nudo 3 hacia arriba, a una distancia X, veremos que el momento es nulo, el cortante es nulo, y el esfuerzo normal, que es de tracción, es constante y vale 1/8. Bien, luego, dándole a X el valor 5, determino los esfuerzos en el nudo 2. Esos son los esfuerzos en el nudo 2. Prosiguiendo, vamos ahora al análisis de la estructura E sub 2. La carga en este caso es X sub 2 con valor unitario. Muy bien, voy a tener reacciones en los apoyos. Ahí están las reacciones. Y bueno, calculemos esas reacciones. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 1 me ha de permitir calcular B sub 3. ¿No? B sub 3 por su brazo de palanca, X sub 2 que vale 1 por su brazo de palanca, que es 5, igual a 0, y de ahí me sale que B sub 3 es 5/8. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, eso me ha de permitir calcular B sub 1. Ahí está, y de ahí despejo B sub 1 y me sale también 5/8. Luego, sumatoria de fuerzas en X, o sea, sumatoria de fuerzas horizontales, pues X sub 2 vale 1, menos H1 igual a 0, de ahí pues H1 igual a 1 kilonewton. Finalmente, hacemos la verificación respectiva, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, pues en este caso cumple, y vamos inmediatamente al análisis de los esfuerzos internos. Empezamos con la barra número 1. Ahí está la barra 1, de longitud 8 metros. En el nudo 1 hay dos fuerzas, una es H1 y la otra B sub 1, cuyas magnitudes ya conocemos. Y en el otro extremo está rígidamente unido y ahí también aparecen reacciones. Y bueno, que los identifico como H2, M2, B sub 2, porque son reacciones que corresponden al nudo 2. Reacciones que corresponden al nudo 2. Luego, partiendo del nudo 1 a una cierta distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento.
V sub 1 que vale 5 octavos multiplicado por X. Es la única carga que produce momento, las demás no producen momento. La ecuación analítica del esfuerzo de corte y la ecuación analítica del normal, que me dicen que estos dos últimos esfuerzos son constantes a lo largo de la longitud de esta barra. Luego, dándole a X el valor 8, calculo el momento en el nudo 2, el constante en el nudo 2 y el normal en el nudo 2. Bueno, vamos inmediatamente ahora a la barra 2. Es una barra que está en posición vertical, tiene una longitud de 5 metros y en el nudo 3, en su extremo inferior, tengo dos fuerzas, X2 que vale 1 y V sub 3 que vale 5 octavos. Y en el extremo superior, en el nudo 2, se encuentra rígidamente unida a otras barras. Y luego, partiendo del nudo 3 para arriba, a una distancia X, tengo que plantearme las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos. Ahí va del momento. 1 por X, y me sale negativo. El cortante y el normal son constantes. Luego, dándole a la variable X el valor 5, determino los esfuerzos en el nudo 2. Esos son los esfuerzos en el nudo 2. Prosiguiendo, bueno, con esto hemos concluido el análisis de la estructura E sub 2. O sea, ya calculé E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Muy bien. Luego, inmediatamente, ahí están nuevamente, les estoy mostrando las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura, donde delta 1, 0 y delta 2, 0, recuerden, son las deformaciones en la estructura E sub 0. Y concretamente, ¿qué es E sub 0? Es la estructura principal, ¿no?, sometida a la carga externa. En este caso, no olvidemos que la carga externa es la temperatura. Luego, delta 1, 1 y delta 2, 1 son las deformaciones debido a X1 con valor unitario. Bueno, y delta 1, 2 y delta 2, 2 son las deformaciones debido a la carga X2 con valor unitario. Recordemos que cuando la carga que produce deformaciones tiene un valor unitario, ¿ya?, las deformaciones, a las deformaciones se les denomina los coeficientes de flexibilidad de la estructura. Bueno, con la finalidad de minimizar los errores por redondeo, ustedes saben que los errores por redondeo pueden alterar significativamente los resultados de un problema. Por ese motivo es que a las dos ecuaciones de compatibilidad los estoy multiplicando por EI, tanto a la primera como a la segunda. Por lo tanto, en definitiva, las ecuaciones de compatibilidad las voy a manejar de esta manera, ¿no?, donde todos sus términos van multiplicados por EI. Que si no hago eso, es posible que al hacer cálculos, al resolver este sistema, ya debido a los errores por redondeo, llegue a obtener resultados que no sean correctos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Hoy estoy buenito, voy a hacer entrar a todos, pero algunos llegan tarde. Bien, continuemos entonces. Bien, habiendo analizado las estructuras, E sub 1, E sub 0, E sub 1 y E sub 2, pues ahora, en base a esos resultados, hay que construir una tabla para poder trabajar de una manera disciplinada, ¿no? En esta tabla, pues, debo crear una fila para cada barra. Como son 3 barras, 1, 2, 3, ahí están. El número de barras es 3. Luego, habilito una columna para anotar y mostrar las ecuaciones analíticas para las diferentes cargas.
En este caso, M sub 0, en la columna M sub 0, tendría que indicar las ecuaciones analíticas de los momentos flectores de cada una de las barras, debido a la carga externa. Pero como la carga es temperatura y no hay esfuerzos internos, pues todo es 0, 0 y 0. Luego, habiendo analizado la estructura E sub 1, pues ahí está para la barra 1 el momento, la ecuación analítica del momento, y el normal es 0. Luego, en la barra 2, el momento es nulo y el normal es un octavo, o sea, es una constante. Y finalmente, para la barra número 3, el momento es nulo y el normal también es nulo, ¿no? Ahora, tengo que irme a la estructura E sub 2, ¿ya? Según los resultados obtenidos en la estructura E sub 2, para la barra 1, ahí está la ecuación analítica, 5 octavos de x, y el normal vale 1. Para la barra 2, la ecuación analítica del momento en la estructura E sub 2 es menos x, y el normal vale 5 octavos. Y para la barra 3, 0, 0. Y en la última columna debo indicar los límites de variación de la variable x para cada una de las barras. Los límites vienen definidos por las longitudes que tienen las barras. Pues bien, esta tabla es la que me va a ayudar ahora a calcular las deformaciones. Pues bien, empezamos calculando delta 1, 0 y delta 2, 0, o sea, las deformaciones debido a la temperatura. Ahí está la ecuación que estuvimos manejando en el método de los trabajos virtuales, ¿no? Donde observarán ustedes que en esta fórmula intervienen el n barra y m barra, o sea, el normal y el momento debido a la carga virtual, ¿no? Cuando aplico el método de los trabajos virtuales, por un lado tenemos la estructura con la carga real y por otro lado la estructura con la carga virtual. La carga virtual depende, el tipo de carga virtual depende de la deformación que yo esté calculando. Bueno, acá no nos vamos a complicar con eso de la estructura real, la estructura con la carga virtual, no. Vamos a hacer algunas modificaciones y la ecuación para el cálculo de las deformaciones debido a la temperatura lo vamos a manejar a través de subíndices, donde en este caso ahí está el subíndice, delta sub i, n sub i y m sub i. Lo demás se mantiene. Bien, de manera tal que, bueno, y bueno, como había mencionado de que multipliqué por EI las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones, pues aquí también esto lo tengo que multiplicar por EI. Entonces, al multiplicar por EI, tengo que multiplicar tanto al miembro izquierdo como a los términos que están en el miembro derecho. O sea, en definitiva, la ecuación que voy a utilizar para el cálculo de las deformaciones es esta última. Ahora, la temperatura inicial es 20 grados centígrados, el coeficiente de dilatación térmica 10 elevado a la menos 5, H, la altura de la sección transversal, 0,60 metros. Bien, antes de aplicar la fórmula, previamente debo calcular K sub 1 y K sub 2 para las diferentes barras que componen a esta estructura. Observando la estructura, podemos ver que la barra 1 y la barra 3, encima de ellas hay 45 grados de temperatura. Debajo de ellas, menos 10. Entonces, esas dos barras van a tener los mismos valores de K1 y K2. Determinemos. Previamente empezamos determinando el delta TI, ¿no? La variación de temperatura
al interior y la variación luego de temperatura al exterior. El delta TI para las barras 1 y 3, T sub I menos T sub 0. La temperatura al interior es menos 10, menos T sub 0, que vale 20. Eso me da menos 30. ¿No? O sea, el delta TI es menos 30. Luego, el delta TE, que es T sub E menos T sub 0, 45 menos 20. 45 menos 20 me da 25. ¿No? Por lo tanto, el delta TE es 25 grados centígrados. O sea, para las barras 1 y 3, delta TI es menos 30 grados centígrados y el delta TE 25 grados centígrados. Son las variaciones de temperatura al interior y al exterior para las barras 1 y 3. Vamos inmediatamente a la barra 2. También calculo el delta TI y menos T sub 0. Bueno, la barra 2, tanto a la izquierda como a la derecha, tengo la misma temperatura. Pero en este caso, si yo dibujo la barra de abajo para arriba, dije que hoy estoy bonito, voy a recibir a todos. Bueno, jóvenes, entonces, como iba mencionando, bueno, ya no recibo a nadie más. Estamos con la barra 2. Si yo dibujo la barra del nudo 3 hacia el nudo 2, entonces el eje local 1 apunta para arriba. El eje local 2 apunta a la izquierda. Y el eje local 3 sale de la pantalla dirigido hacia el rostro de ustedes. Ahora, la zona que está entre el eje local 1 y el eje local 2 es la parte externa. Y el otro lado automáticamente queda como la parte interna. Bueno, en este caso nos podemos equivocar porque tanto la parte externa como la parte interna tienen la misma temperatura. Ahí, si nos equivocamos, no pasa nada. Entonces, para la barra 2, T sub I menos T sub 0 menos 10 menos 20 me da menos 30. O sea, el delta TI es menos 30 para la barra 2. El delta TE, bueno, voy a tener el mismo valor. Menos 30. Bien, proseguimos con estos cálculos preliminares. Continuando. Ahora, para la barra 1 y 3, vamos a determinar, previamente voy a hacer estos cálculos. El módulo de elasticidad vale 23.500.000. El momento de inercia, donde las dimensiones están en metros, me da como resultado 84.600 kilonewton metro cuadrado. La verdad que no debía haber hecho esto porque en esta primera etapa no necesito calcular esto, pero no sé por qué. Voy a hacer una depuración de este trabajo y en esta etapa voy a borrar esto. No me sirve para nada. Bien, entonces hago un resumen. Para la barra 1 y 3, allí están las variaciones de temperatura al interior y al exterior, ¿no? Y ahora, con estos datos, puedo calcular K sub 1 y K sub 2. Ahí está la expresión de K sub 1. Reemplazando valores, menos 30 más 25, menos 5 dividido 2, menos 2,5. Y alfa vale 10 elevado a la menos 5. Luego, ¿no? Y ahora, lo multipliqué por EI. 84.600, o sea, esto no tenía por qué borrarlo. 84.600 por esto me da menos 2.115. Bien, vamos al caso 2. Reemplazando valores. Delta TI, menos 30. Menos 25, menos 30.
menos 25 es menos 55. Dividido entre h, que es 0,6. Eso me da menos 91,66. Por 10 a la menos 5, que es el valor de alfa. Ahora, esto lo multiplico por EI y me sale menos 77,544. Bien. Entonces, prosiguiendo. Ahora, para la barra 2. Recordarán que habíamos llegado a esos valores para la variación de temperatura al interior y al exterior. Y nuevamente calculamos caso 1, reemplazando valores. Aquí voy a tener menos 30 y menos 30 se hace menos 60, dividido entre 2, pues me da menos 30, por alfa. Luego esto lo multiplico por 84,600 y voy a tener el valor de menos 25,38. Luego calculo caso 2. Delta TI vale menos 30, delta TE vale menos 30, con este menos se hace más, por lo tanto, esto se hace 0. Se hace 0. Y EI multiplicado por 0, pues da 0. Da 0. Bueno, voy a hacer una verificación de este valor de menos 25,38. Lo que tengo ahí es 30 multiplicado por 84,600, ¿ya? Y esto dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me sale 25,38. Bien, continuamos ahora. Pues bien, ahora ya estamos en condiciones de calcular o de aplicar esta fórmula para calcular las deformaciones debido a la temperatura, que son delta 1, 0 y delta 2, 0. Muy bien. Entonces, para las barras 1 y 3, recordemos que habíamos llegado a esos valores para la barra 1 y 3 y para la barra 2 habíamos llegado a esos valores. Bien. Apliquemos la fórmula. Cálculo de delta 1, 0. Pues, la fórmula genérica dice delta sub I 0. Delta 1, 0, bueno, ahí está la fórmula. Bueno, donde tenía el subíndice I, he colocado el 1, el M sub I, he colocado el 1. Pues, el subíndice 1 me está diciendo que los normales y los momentos los tengo que extraer acá. Aquí dice M sub 1 y N sub 1. Entonces, los normales los tengo que extraer de esta columna y los momentos de esta otra. Y ahora, son dos integrales. Una donde interviene el esfuerzo normal y la otra integral donde interviene el momento flector. Y estas dos integrales, cada una de ellas, se tiene que aplicar a toda la estructura. La estructura tiene 3 barras. Por lo tanto, cada una de estas integrales tendría que descomponerse en 3 integrales, ¿no? 3 integrales tomando en cuenta el normal, 3 integrales tomando en cuenta el momento flector. En total llegaría a tener 6 integrales. Bueno, no me voy a plantear las 6 integrales, sino que observando los resultados de la tabla, voy a ver la manera de simplificar. Empecemos con la primera integral, donde interviene el normal, N1. Aquí está. Observemos que para la barra 1, el normal es 0. Para la barra 3 también es 0. Por lo tanto, esta primera integral la voy a aplicar solamente a la barra 2. Vamos a la segunda integral donde interviene el momento, M1. Si nos vamos ahí, observemos que la barra 2 y la barra 3 no llevan momento.
Por lo tanto, la segunda integral que tome en cuenta el momento ha de tener una sola integral, la que le corresponde a la barra 1. Justamente eso es lo que he hecho. Ahí está la integral. En cuanto al normal, solamente interviene para la barra 2. En cuanto al momento, interviene el momento correspondiente a la barra 1, ¿no? Y luego es a resolver estas integrales. EI K1 para la barra 2, EI vale menos 25,38. EI K2 para la barra 1 vale menos 2,115. ¿Ya? Es conveniente ser ordenado en estos cálculos porque se corre el riesgo de confundir y obviamente eso no sería aconsejable. Ahora lo que me queda, ya estoy seguro, barra 2 y barra 1, lo que queda es simplemente resolver estas integrales. Estas integrales yo las he resuelto directamente utilizando la maquinita de calcular, ¿no? Esas maquinitas de calcular, las Casio, las científicas, que valían 80 bolivianos. Bueno, valían 80 bolivianos y de repente le subieron el precio y ahorita vale 190 bolivianos. Lo venden hasta en 200 bolivianos esas maquinitas. Eso es debido a la guerra con Ucrania y Rusia. ¿Ya? Ha escaseado el petróleo, las fábricas ya no tienen las mismas utilidades. Bueno, no tenían, sino que para mantener sus utilidades nos los han cargado a los que compramos celulares. Así es la cosa. Bien, jóvenes. Entonces ya calculé el EI delta 1,1, sale 294,3135. Proseguimos. Nuevamente la tablita, ahí está la fórmula genérica y pues para la barra 1 y 3, ahora ahí está, y para la barra. Otra vez estoy anotando los datos obtenidos anteriormente. Y ahora calculamos el EI delta 2,0. Entonces, en este caso, al reemplazar aquí el subíndice I por 2, aquí me sale el 2, aquí el 2. Esto me dice que el M2 lo extraigo de esta columna, M2X, y el N2 de esta columna. O sea, tengo que trabajar con los resultados obtenidos al analizar la estructura E sub 2. Observarán que al trabajar de esta manera, no necesito saber cuál es la estructura con la carga real y cuál es la estructura con la carga virtual, ¿no? Entonces, lo que resta es simplemente desarrollar cada una de estas integrales. Ya les comenté que la primera integral, desarrollándola, obtendría 3 integrales, una para cada barra, lo mismo la otra. Pero esta vez, observando los resultados que hay en la tabla, para el normal N2, interviene la barra 1 y la barra 2. La barra 3 es 0. Para el momento M2, también interviene la barra 1 y la barra 2, y para la barra 3 es 0. Bueno, esto me está diciendo que la primera integral se va a descomponer en 2 integrales, barra 1 y barra 2. La segunda integral también se va a descomponer en 2 integrales, ¿no? Barra 1 y barra 2. Allí va, ¿no? Entonces, el primero es para la barra 1 y para la barra 2, donde intervienen los normales. ¿Cuánto valen los normales? Para la barra 1 vale 1, para la barra 2 vale 5/8. Luego voy a la otra integral de los momentos, donde también para la barra 2 vale 5/8 de x y para la barra 2 vale menos x. Y luego, para la barra 1, momentico, ¿ya? Para la barra 1, el EIK sub 1 está acá, menos 2,115. Para la barra 2, EIK1
vale menos 25,38. Luego, vamos a EIK2. Para la barra 1, menos 77,544. Para la barra 2, el EIK2 para la barra 2 vale 0. O sea, esta última integral se hace 0. Bueno, resolviendo estas integrales con la máquina de calcular, me sale menos 1647,1125. Listo. Con esto he concluido el cálculo de las deformaciones debido a la temperatura. Ahí están las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? Que aquí no están multiplicado por EI, tiene que estar multiplicado por EI. De todas maneras, ya tenemos el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Ahora vamos al cálculo de las otras deformaciones. Recuerden que delta 1, 1 y delta 2, 1 son deformaciones debido a la carga X1 con valor unitario. Delta 1, 2 y delta 2, 2 son deformaciones debido a la carga X2 con valor unitario. Entonces, nuevamente, ahí está mi tabla. Y como las cargas X1 y X2 tienen valores unitarios, pues voy a calcular deformaciones a los que le llamamos coeficientes de flexibilidad. Bien, ahí está la fórmula genérica para el cálculo de las deformaciones, pero obviamente de ahí voy a sacar EI, ya que es una constante, y finalmente esa es la fórmula que voy a aplicar. No, me equivoco. EI lo llevo hacia el miembro izquierdo y definitivamente esa es la fórmula. Bien, entonces empecemos calculando el delta 1, 1. Ahí está la fórmula genérica. El delta 1, 1. Bueno, aquí hice todavía unos cálculos preliminares y multiplicado por EI y recién, ahora sí, el delta 1, 1, ¿ya? Es simplemente, aquí había subíndices, pues le coloco el 1, 1 y la integral. Pues bien, esta integral se tiene que aplicar a toda la estructura. La estructura tiene 3 barras. Tendría que descomponer en 3 integrales. Una integral para cada barra. Pero veamos ahora qué tengo en la columna M1. Para la barra 1, el momento es 1/8 de x menos 1. Pero para la barra 2 es 0 y para la barra 3 también es 0. Entonces me va a quedar una sola integral. Una es integral, que dice M1 por M1. Y M1 es 1/8 de x menos 1. Otra vez 1/8 de x menos 1. Bien, resolvemos esta integral y me sale 8 tercios. Vamos a la otra. A EI delta 2, 1. Los subíndices cambian. Ahora aquí es 2 y luego 1. Significa que tengo que trabajar con esta columna M2 y la columna M1. ¿No? Tengo que multiplicar los M2 por los M1. Ahora, si yo multiplico la columna M2 con la columna M1, bueno, para la barra 1 voy a tener 5/8 de x por 1/8 de x menos 1. Para la barra 2, observen, voy a tener menos x por 0. Que se hace 0. Para la barra 3, 0 por 0, 0. Por lo tanto, me queda solamente para la barra 1. Ahí está, 5/8 de x por 1/8 de x menos 1. Y la integral va de 0 a 8. Resolvemos la integral y ese es el resultado obtenido. Proseguimos. Ahora el delta 1, 2. M1 por M2. Hace un rato era M2 por M1 y ahora M1 por M2. Recuerden que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa. Es lo mismo M2 por M1 que M1 por M2. Da lo mismo. Se llega al mismo resultado. Veamos si es cierto, ¿no? Entonces, ahí está M1 por M2. ¿Cuánto es el M1? 1/8 de x menos 1. El M2, 5/8. Resolviendo esta integral, miren,
me sale también menos 20 tercios. Es que ya le dije, M1 por M2 o M2 por M1, sabemos que la propiedad conmutativa tiene validez y sale el mismo resultado. Por lo tanto, sabedor de que aquí tiene validez la propiedad conmutativa, no era necesario hacer este último cálculo. Directamente debía haber adoptado para el EI delta 1,2 el valor del delta 2,1, ¿no? Y así me evitaba algunos minutos de tiempo, especialmente durante el examen. El tiempo vale oro y hay que aprovechar esa situación. Finalmente, el EI delta 2,2, M2 por M2, la columna M2 por él mismo. Entonces, pues ahí está, ¿no? Para la columna M2, aquí está. 5/8 por X por él mismo, menos X por él mismo, y para la barra 3 es 0. Por lo tanto, interviene solamente la barra 1 y la barra 2. La barra 1, su integral va de 0 a 8, la barra 2, su integral va de 0 a 5. Resolviendo esta integral, me sale 325 sobre 3. Listo, jóvenes. Ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, que otra vez lo estoy multiplicando por ahí. Listo. Y ahí están los resultados obtenidos, ¿no? Y lo que resta ahora es reemplazar. Reemplazar acá. El EI delta 1 vale 29,9. El EI delta 2,0 menos 67. Y así sucesivamente. Ahí está, ¿no? Y el EI delta 2,2 es... Un momentico, aquí hay algo que no está funcionando. EI delta 2,2. Aquí dice 250 sobre 3. Y aquí dice 325 sobre 3. Bueno, ¿cuál es el correcto? Pues bien, volvamos para atrás. Necesita volver para atrás. Aquí está, me sale... Por favor, me ayudan a resolver esta última integral, lo que tiene máquina. Esta viene su dinero 325 sobre 3. Sale, ¿qué dicen los demás? Sí, ingeniero. Muy bien. Sale 325 sobre 3. Perfecto. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Y esto es 325. Y el resto, menos 20, menos 28 tercios. Correcto. Muy bien. Entonces, reemplazando, llegamos a esa expresión. Bueno, y aquí hay números quebrados. Pues no me gusta trabajar con números quebrados. Lo que voy a hacer es, ambas ecuaciones lo voy a multiplicar por 3. Multiplicando por 3, ahora sí queda algo más decente para poder resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x1 y x2. Pues hay muchísimos métodos de resolución, pero también ustedes utilizan la máquina. Esta maquinita, la sencillita, permite resolver sistemas de ecuaciones lineales. Yo lo voy a hacer a mano. Aquí está. Estoy planteándome otra vez las dos ecuaciones. Voy a aplicar el método de suma y resta. Para ello, multiplico la segunda ecuación por 1 sobre 25, ¿no? ¿Por qué lo multiplico por 1 sobre 25? La segunda. Observen el resultado que obtengo al multiplicar la segunda ecuación por 1 sobre 2,5, ¿no? Este 20 se convierte
en 8. Luego, esta última sumo con la primera. Sumo con la primera y al sumar se cancelan esos dos y tengo como resultado final, ¿no?, menos 200,82 más 89,71 me sale menos 111,11. 130 menos 20 me sale 110. Y de acá despejo X2. Me sale 1.01 kilonewtons. Y luego, calculado X2, despejo X1 de esta primera ecuación. Despejando, este pasa con positivo y este otro pasa con negativo y dividido entre 8. Y reemplazando el valor de X2 calculado, llego a que X1 me sale menos 8,6877 kilonewton metro. Recuerden que el X1 es momento y el X2 es una fuerza. Con esto ya tengo calculado las incógnitas hiperestáticas. Tengo el valor de X1 y el valor de X2. Bueno, y ahora hay que proseguir, ya que falta calcular las reacciones, las demás reacciones en los apoyos. Luego también dibujar los diagramas de los momentos normales y cortantes. Bueno, lo que podría hacer es aplicar en su totalidad isostática. Aplicando las ecuaciones de la estática, puedo calcular las demás reacciones, ¿no? Puedo calcular el B sub 1, puedo calcular el H sub 1 y el B sub 3. ¿No? Son tres incógnitas, H1, B1 y B3. Y las ecuaciones de la estática son 3, así que no habría ningún inconveniente en calcular esas 3. Una vez calculadas las reacciones, voy recorriendo barra por barra para encontrar las ecuaciones analíticas de los momentos constantes y normales y en función de ellos dibujar los diagramas de los esfuerzos internos. Bueno, nosotros no vamos a aplicar las ecuaciones de la estática, sino que vamos a aplicar, vamos a hacer lo que hacen las computadoras. ¿Ya? Una vez determinado las incógnitas hiperestáticas, las computadoras aplican la ecuación de compatibilidad. Disculpen, aplica el principio de superposición de efectos, la ecuación de superposición de efectos, donde, como ya tengo X1 y X2, reemplazando, llego a esa expresión. Por lo tanto, si quiero calcular, qué sé yo, B sub 1, ¿no? Quiero calcular B sub 1, o H sub 1 en este caso, entonces me voy a la estructura E sub 0 y tengo que ver cuánto vale H1. Aquí dice que vale 0. Luego, me voy a la estructura E sub 1 y tengo que ver cuánto vale H1. Dice 0. Me voy a la estructura E sub 2 y tengo que ver cuánto vale H1. Dice menos 1. Bueno, haciendo operaciones, ahí está el valor de H sub 1. ¿No? Bueno, tenía que salir ese valor, ya que X2 vale 1,0011 y si hago sumatoria de fuerzas horizontales, pues se tiene que cumplir. Y en este caso, sí se cumple. Vamos ahora a calcular el B sub 1. Pues me voy a la estructura E sub 0 y es 0. Claro que tiene que ser 0. Recuerden que en la estructura E sub 0 la carga es la temperatura y cuando hay temperatura no hay reacciones en los apoyos. Luego me voy a la estructura E sub 1 y ahí me dice que B sub 1 es 1/8. Me voy a la estructura E sub 2 y ahí me dice que B sub 1 es 5/8. Hago operaciones y ahí está el valor de B sub 1. Finalmente voy y calculo B sub 3. En la estructura E sub 0 es 0. En la estructura E sub 1 es menos 5/8. Y en la estructura E sub 2, disculpen, menos 1/8 y en la estructura E sub 2 menos 5/8. Hago operaciones y B sub 3 sale 0,45475. Y bueno,
Si hago sumatoria de fuerzas verticales, obviamente el B sub 1 con el B sub 3 se tienen que cancelar. Y el B sub 1 es negativo y el B sub 3 es positivo. Significa que el B sub 1 tiene que apuntar para abajo. Bien, jóvenes. Entonces, pues, ahí prácticamente hemos concluido. Luego habría que ir recorriendo barra por barra la estructura, una vez calculado las reacciones, ir barra por barra, aplicando lo que ustedes aprendieron en isostática. Bien, jóvenes. 8:25. Bueno, para concluir falta una partecita. Lo vamos a ver eso. Otra manera de resolver las ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura consiste en aplicar el análisis matricial. Ustedes saben que un sistema de ecuaciones lineales se puede resolver por medio de matrices. Para ello, recordando el análisis matricial, delta 1, 0 y delta 2, 0 son los términos llamados términos independientes. Pues bien, con los términos independientes armo una matriz columna. Luego vienen los coeficientes. Los que preceden a las incógnitas son los coeficientes. Con los coeficientes puedo inmediatamente armar una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada. Y luego, con las incógnitas, también puedo armar una matriz columna. De manera tal que el producto de esta matriz cuadrada por la matriz columna de las incógnitas me tiene que reproducir nuevamente la ecuación inicial del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto igual a la matriz nula. Igual a la matriz nula. Bueno, entonces, de esta ecuación matricial hay que despejar las incógnitas. Bueno, lo que tendría que hacer primeramente es llevar la matriz columnas de los términos independientes, lo llevo al miembro derecho y obviamente tiene que ir con signo menos. Ah, bueno, acá se me ha ocurrido multiplicar también. Lo he multiplicado por ahí. Ahí están los valores que habíamos obtenido. Y entonces, ¿qué hice acá? Ah, mire, he multiplicado todo y llegué a eso. Y ahora reemplazando, ¿no? Ahí estoy reemplazando los valores multiplicado por x1 y eso es. Y bien, de aquí tengo que despejar x1. Bueno, para despejar la matriz columna de los términos independientes, paso al otro lado con signo negativo. O sea, se suma con la matriz nula. La matriz nula, sumado a cualquier matriz, me queda simplemente la matriz. Y luego, a esta matriz cuadrada, veamos qué es lo que tengo acá. Ah, bueno, despejando directamente se llega a eso de ahí, ¿no? Esta matriz la tengo que calcular su inversa. Calculo la inversa y finalmente, bueno, no lo he calculado. No sé si la maquinita de calcular de ustedes puede calcular la inversa de una matriz. ¿Ya? Hay que calcular la inversa de esta matriz y multiplicado por la matriz de los términos independientes, multiplicando, vamos a llegar al mismo resultado al cual hemos llegado en la anterior diapositiva. X1, 1.01 y X2, menos 8.67. Bueno, le he hecho una pequeña introducción. Esto no voy a preguntar en los exámenes. Le he hecho una pequeña y una simple introducción al análisis matricial de estructuras.
Ustedes durante todo un semestre van a llevar el semestre que viene análisis matricial de estructuras. Si no me equivoco, lo dicta el ingeniero Enrique Moreno. Enrique Moreno. Bien, jóvenes, con esto he concluido la clase de hoy. Ingeniero, el día martes pasaremos RAN. Les comento que está muy bajo el volumen. El día, no sé si ya les avisé de que mientras